Vamos a compartir lo que correspondería a la clase del día de hoy. Ok, por favor, necesito que me confirmen si se puede visualizar. Sí, ingeniero, sí se ve. Ok, Sí. muchísimas gracias. Sí. Listo, hoy vamos a topar un tema relacionado a lo que conlleva el ciclo celular. Pues bueno, para esto, primeramente, necesito que me ayuden encendiendo sus cámaras. Sí, por favor. Vamos encendiendo las cámaras, pues, para tener al menos a quien ver, porque no solo voy a ver una pantalla en blanco o una pantalla en negro y pues no voy a estar relacionándome con ustedes. Y pues necesito saber con quién estoy tratando, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar el día de hoy, pues vamos con algo súper mega interactivo para que tengan conocimiento de ello. Vamos a ver el ciclo celular. Para ello vamos a iniciar viendo un pequeño videíto en lo que corresponde a una explicación más a fondo al conocimiento de lo que sería el ciclo celular. Voy a compartir el sonido y vamos a primeramente a ver el concepto y luego de ello vamos a ver el video. Voy a necesitar la ayuda de uno de ustedes para que me ayude leyendo, ¿sí? Tenemos a Mónica Meléndez. ¿Me puedes ayudar, Mónica? Con la lectura, por favor. ¿Te escuchamos, Mónica? Bien, no te escuchamos. Bueno, vamos con alguien más, por favor. Necesito la participación de ustedes. Jenny Morán, ¿me puedes ayudar? Jenny, tienes que activar el micrófono. Ok. Ciclo celular. Llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tiene lugar en la vida de una célula desde que ésta se origina hasta que se reproduce. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí un pequeño concepto relacionado a lo que sería el ciclo celular. Ahora vamos a ver lo que viene siendo el video para complementar esta lectura que nos menciona su compañera. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas, y consta de dos etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2, y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M o mitosis es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video. Okay.
Listo, aquí nos menciona un poco sobre lo que es la interfase, lo que vendría siendo las partes de la interfase como corresponden a la G1, la S y G2. Para entender un poquito más de esto, pues vamos viendo en la siguiente diapositiva, donde tenemos la presentación aquí de la interfase celular, en donde nosotros estamos hablando prácticamente de cómo se reproduce una célula. Una célula, para reproducirse, tiene que abordar todo este tipo de procedimientos que vemos aquí, partiendo desde la G1, ¿sí? En este caso de la G0, fase 0 o fase neutra. Tenemos aquí la interfase celular, que vendría siendo la parte de la G1. Continuamos con la que es la S y tenemos con lo que es la G2. Luego de ello tenemos ya lo que es la mitosis y lo que es la citogénesis, que eso vamos a ver más adelante. Dentro de esto, pues mencionamos que la interfase es la fase más larga, que dura, es decir, 8 horas en la parte de la G1. Pero en todo lo que corresponde a la interfase, sumamos lo que son 8, 6 y 5 horas que duran cada uno, pues esta es lo que tardaría más o menos una célula en atravesar la que es la interfase. Luego cruzamos a lo que sería la fase de la mitosis, en donde dura 1 hora alrededor. Entonces, si sumamos todo esto, es alrededor de este tiempo que tarda una célula en dividirse, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, el ciclo celular, que consta de 2 fases, que son la interfase celular y la división celular, como ya lo escuchamos en el video. Para esto voy a necesitar aquí, Cristian me estaba alzando la mano antes, por favor, si nos ayudas con la lectura. Buenas noches. Buenas noches. El ciclo celular consta de 2 fases que son la interfase celular. Es el periodo más largo durante la interfase. La célula lleva a cabo las funciones de nutrición y relación. La división celular es el periodo más corto durante la división. La célula lleva a cabo la función de reproducción. Ok, muchas gracias. Dentro de lo que nos menciona en la interfase celular, que nos menciona nuevamente que es el periodo más largo que dura dentro de lo que sería la interfase celular, tenemos lo que es la nutrición y relación dentro de la que es la división de esta Buenas noches, Licen. célula. Buenas noches. Dentro de la célula encontramos lo que es la división celular ya en la última fase, lo que correspondería a ya la duplicación de una célula madre a 2 células hijas. Pero esto se topará más adelante. Tenemos aquí la interfase celular, que nos menciona que durante la interfase la célula crece de tamaño y tiene lugar a diferenciación celular. Al final de la interfase se lleva a cabo los procesos de preparación para la división celular. Es decir, que si no atraviesa lo que es la interfase, no podemos llegar a la división celular. Y como lo mencionaba en el video, justamente nos dice que la célula tiene la potestad de interrumpir lo que es el proceso de reproducción, separando de la célula a lo que es una cierta parte, y si es necesario, del código genético estamos hablando, obviamente, y si es necesario, volver a incluirlo si hace falta más adelante en la fase S, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos en la etapa G1, de la que nos hablaba en el video, que dice que se recupera de la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. En este caso, pues estamos conscientes de cómo es una célula, en este caso eucariota, ¿sí? Es una célula eucariota que respondería a una célula animal o una célula vegetal, la cual tiene diversos aspectos como el núcleo, tiene diversos aspectos como lo que es los ribosomas, lo que son los lisosomas, bueno, y unas partes más que vendría siendo dentro del citoplasma, pues un número extendido de partes, ¿no? Dentro de esto nos menciona aquí el enunciado que la célula se recupera la actividad celular, es decir, sus funciones,
que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares, es decir, empieza a distribuir sus extensiones como serían los lisosomas, ribosomas y demás, ¿no? Para esta fase tenemos aquí en la fase 1 que dice que las proteínas asociadas empiezan a integrarse dentro de esta fase para poder cumplir una función, y si esta función no es cumplida, ¿sí? Si esta función no es cumplida, pues no dará paso a lo que es la siguiente fase, que es la fase S. Es decir, es como ciertos puertos, así como lo podemos ver aquí. Vamos a seleccionar con un marcador. Aquí tenemos la fase G1, ¿verdad? Tenemos esta de aquí. Hagamos de cuenta que nosotros provenimos de acá, ¿sí? Y queremos ingresar a la fase G1. Es como si nosotros quisiéramos ingresar, digamos, pongamos un aspecto algo cotidiano de la vida. Nos vamos, digamos, de fiesta y queremos ingresar a la fiesta. Y si nosotros no tenemos nuestro ticket, que cumple los requisitos del ticket original, pues simplemente el guardia, que vendría siendo esta parte de aquí, no dejaría pasar a lo que es la siguiente función, que vendría siendo que tiene que cumplir todo esto de aquí. Todo esto que abarca aquí. ¿Entienden? Entonces, dentro de lo que sería la fase G1, debe tener los parámetros necesarios para que ésta pueda cumplir esta función, que sería lo que son la función de cumplir, añadir lo que es al sistema celular, lo que es la ciclina D, lo que son los fosforilización, ¿sí? Tenemos aquí lo que es fosforilación para lo que es creación de energía, que nos ayudaría, esta es la energía que ayuda a la célula a dividirse, ¿sí? Entonces, a esto nos estamos refiriendo para poder dar paso a esta parte. ¿Sí? Vamos con la siguiente fase, que correspondería a la fase S, en la cual esta tiene una función súper importante, que nos dice que en la fase S, la fase sintetiza el ADN, síntesis del ADN, ya que es el momento de que ésta se duplique, también duplica los centriolos y las células animales. Es decir, en esta parte de la duplicación del ADN y las proteínas asociadas es de suma importancia. Es en el momento donde se divide la parte de la cadena de ADN, es decir, tenemos la cadena de ADN, disculpen el dibujo medio feo, pero más o menos así va. A ver, ¿sí? Reconocemos esta parte que vendría siendo del ADN, en las cuales pues tenemos aquí adenina, guanina, citosina, uracilo, y bueno, de igual manera aquí variados, ¿no? Y estas se unen completamente, ¿verdad? Ya, ok. En esta fase, pues, empieza a dividirse lo que es el ADN dentro de la célula y empieza a otorgarle a la célula la información necesaria, es decir, estos pieditos que acabo de dejar aquí, empieza a compartirle, y si la célula no necesita cierta información genética, pues puede sacarla o destinarla fuera de la célula, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos lo que es la desintegración del código genético de la célula, que va bipartida para empezar a distribuirse o a empezar a dividirse hacia una célula hija, aportando lo que sería la información genética de la célula madre. Tenemos aquí algo súper importante dentro de lo que sería el G2. Dentro del G2 vendría siendo ya lo que vimos en la parte G1, que vimos que la agrupación de todo lo que es las energías que necesita esta célula para provocar, que pedía los requisitos, más que todo, que debía cumplir para poder entrar a la G1, pues en la G2 vamos a complementar. En la G2, toda esta energía va a ser introducida y ocupada, en este caso, ya para generar lo que es una formación de ATP, que es adenosín trifosfato,
que es la reserva de energía que tiene la célula para poder generar su duplicación. Para efectuar la división se necesita esto, ATP, lo primordial. Y dentro de esto, pues están esta cantidad externa de lo que serían tipos de conservación de energía o requerimientos para que el ATP de origen a lo que sería la explosión de energía de la célula. Hacia el final de esta etapa empieza a hacerse visible los cromosomas y si el ADN no cumple lo que es la función ordinaria, pues simplemente se da como descartado la célula y no se duplica en su totalidad. Pero si es duplicado correctamente, la célula tiende a completar el ciclo periódico y a dividirse completamente. Buenas noches, Luego, licenciado. buenas noches. Dentro de esto, pues al finalizar ya lo que es el ciclo celular, nosotros continuamos con lo que sería la división celular. Todo esto que acabamos de ver aquí, en este apartado, pues es la preparación para que la célula empiece a hacer esto, empieza a dividirse. Si ven, una célula normal contiene lo que sería, no tengo una imagen exacta aquí, pero conlleva lo que vendría siendo una célula correspondiente a lo que es un núcleo, centriolos, lisosomas, y bueno, más que todo el citoplasma y pues las paredes celulares, ¿no? Hablando de lo que serían células vegetales en un caso y células animales en otro. Todas estas cumplen esta misma función y nos dice que dentro de la división celular tenemos la división celular que comprende, que es un mecanismo mediante el cual la célula madre genera dos células hijas. En este caso aquí tenemos la representación de las células hijas, ¿sí? Es las células hijas que parten de este apartado para llegar a este apartado de acá. Mientras tanto, en la división celular ocupa el 10% del tiempo que se ocupó en el ciclo celular. Es decir, la preparación para la división celular es mucho más extensa que lo que vendría siendo ya la división celular en sí. En este caso ocupa 10% del tiempo del cual el ciclo celular. Digamos que en un ciclo celular la célula ocupa alrededor de unas 18 horas. En este caso ocuparía unas, digamos, 4 horas, digámoslo así, digámoslo de esa manera, ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la representación de la cual la célula empieza a dividirse en dos, donde empieza a dividir su cromosoma, porque tenemos dentro de nuestras células, al menos si hablamos de lo que es una célula diploide, ¿sí? Tenemos dentro de nuestro organismo 23 cromosomas por 23 cromosomas por célula, ¿sí? En este caso, si es una célula sexual, perdón, ahí estoy discrepando. Tenemos alrededor de 46 cromosomas, excepto las células sexuales, que estas provienen de 23 cromosomas cada una, y al juntarse estas células sexuales, forman 46 nuevamente. Es lo mismo que sucede en lo que sería la reproducción sexual dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, a la creación de un feto o una nueva vida, digamos de un bebé, vendría siendo las células sexuales las progenitoras de los 23 cromosomas, tanto del padre como de la madre. Es decir, dentro de estos cromosomas proviene lo que es la información genética o el código de ADN que hace posible que tanto tenga un parecido tanto a la mamá como al papá. En este caso estamos hablando de células y simplemente esto es una división celular, no tiene que ver con la parte sexual, en lo cual pues aquí disponemos de 46 cromosomas, ¿sí? Que esto se va dividiendo, se va a ir partiendo, como lo vemos, vamos extendiendo dentro de lo que es la mitosis, ¿sí? Dentro de la mitosis y vamos separando lo que serían los diferentes fragmentos que van dando origen a lo que vendría siendo dos células hijas idénticas, ¿sí? Y como podemos ver aquí, en esta parte se están dividiendo estas células así, más o menos así se dividen, tipo así, se dividen y vamos obteniendo, ¿se dan cuenta?
de este apartado, de donde salió de esta de aquí, vamos a la parte de acá, que se obtuvo dos más grandes, ¿verdad? Se iban duplicando. Aquí ya se van rompiendo los enlaces de los cromosomas y aquí ya tenemos una división media donde ya vamos distribuyendo y obtenemos la parte de aquí, ¿verdad? Lo del inicio. Entonces, la célula madre dio origen a dos células hijas en donde las dos células son diploides. ¿Qué quiere decir diploides? Que tienen 46 cromosomas, ¿sí? Listo, continuamos. Aquí yo sé que lo van a ver un poco como que complicadísimo, como que lo van a ver como que inglés y toda la vaina porque se ve un poco complejo, ¿verdad? Pero no tiene mucho que ver más que entramos en la parte de la mitosis. En la parte de la mitosis y citocinesis, perdón, vamos a ver primero la parte de la mitosis, en la cual nos redacta aquí que tenemos que pasar por el medio de la profase, metafase, anafase y telofase, para poder lograr llegar a lo que es la reproducción celular nuevamente, pero en este caso estamos hablando de la mitosis, que vendría siendo el proceso que cumple después de la división celular. En este caso, aquí tenemos, por favor, voy a necesitar la ayuda aquí por sectores. Voy a continuar con esta parte de la mitosis que nos menciona aquí, que es el conjunto de procesos que tiene como objetivo la respiración entre dos células hijas, perdón, la repartición entre dos células hijas del material de que se encuentra una célula madre. Entonces, aquí estamos hablando de la célula madre que vimos hace un momento, que es como se dividió, vamos a tener dos células hijas debido a estos aspectos. Necesito, por favor, Yanine Morán, ¿me ayudas con lo que es la parte de la profase? El micrófono. Dice, es la etapa más larga, ocupa aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Durante a la profase observamos estos cambios. Se hace visible los cromosomas. Se ha deshaciendo la envoltura nuclear. Es que no se ve bien. Okay, Y deja de ser visible el núcleo. En el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia el polo de la célula. Entre los dos centriolos se empiezan a formar una estructura tubulares al conjunto de centriolos. Más esta estructura tubulares lo denominamos mitocitos en la célula vegetal. También se forma el mitocitos a pesar de no tener centriolos. Ok, muchísimas gracias, Denise. Aquí estamos denominando lo que vendría siendo la primera parte de lo que sería la profase. Dentro de esta nos menciona que se hace visible los cromosomas. ¿Cuáles serían los que vimos hace un momento? Aquí más grande. Se hace visible los cromosomas. Estos son los cromosomas. Aquí los representamos y más grande, ¿no? Perdón, más pequeño. Se hacen visibles los cromosomas, los vemos aquí, que sería en esta parte de aquí, que dice se va deshaciendo la envoltura nuclear, es decir, toda la parte que vemos aquí de amarillo se va deshaciendo para dar paso a lo que sería el siguiente paso. En el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse, es decir, como podemos ver aquí, ¿sí? Ok, en la metafase, en esta etapa, observamos los cambios que nos menciona aquí. Los centriolos en la célula animal se encuentra en los polos. Ya vamos viendo aquí en los polos de aquí cómo se va distribuyendo, ¿verdad? El uso de
mitótico está completamente formado. Listo, ya tenemos esto de aquí, el uso mitótico, ¿verdad? Que es esta parte de aquí de lo que vendría siendo los enlaces con los cromosomas. Los cromosomas están alineados en el centro de la célula. Como podemos verlo aquí, lo tenemos dentro del centro. Y para la anafase ya vemos que vamos cambiando estas partes donde teníamos enlazados, pues se va dividiendo de una forma bipartida entre que los cromosomas tanto XY se van dividiendo hacia un lado y hacia el otro para dar origen a lo que sería ya la telofase, en lo cual vamos viendo que aquí ya tenemos las células hijas. ¿Sí? Es el proceso que vimos hace un momento, pero más específico en el cual ya se involucra lo que es la mitosis. Pero, ¿qué quiere decir la mitosis? La mitosis, a diferencia de la meiosis, la mitosis es que una célula se puede dividir en dos células hijas, ¿sí? Es decir, una célula se convierte en dos células, ¿sí? Es sin necesidad de tener, ¿cómo se llama? Una interacción sexual, ¿sí? A diferencia de lo de la meiosis, en la meiosis sí necesitamos lo que es un cromosomas masculinos como femeninos para poder crear una nueva célula. Estas son las diferencias entre mitosis y meiosis. Ahora vamos con la citocinesis. En este caso vamos a necesitar ayuda de Julia Arias. Listo, ingeniero. Déjeme ampliar porque estoy con un celular, aquí está pequeñito. Okay. La citocinesis es la división de la repartición del citoplasma de todos los órganos, orgánulos, perdón, este con el celular que lo hago para allá y para acá, que este contiene. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferente en las células animales y en las células vegetales. En las células animales, en la parte central, se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Una vez completa la separación, obtenemos dos células hijas de tamaño similar. Las células vegetales presentan una pared vegetal rígida que las rodea. La división del citoplasma se da a partir de unas vesículas de membrana especiales que van apareciendo en el centro de la célula. A estas estructuras las llamamos fragnoplastos. Los fragnoplastos van progresando hacia el exterior hasta que funcionan separando las dos células hijas. Ok, muchísimas gracias. Disculpa la lectura que estoy con el celular. No se preocupe. Muchas gracias por su participación. Aquí podemos darnos cuenta que la citocinesis no es más que la división del citoplasma. Ahora vamos a definir qué es un citoplasma. Consideremos que tenemos una gelatina y dentro de esta gelatina, pues, digamos, tienen trocitos dentro. Los trocitos dentro vendrían siendo lo que es lo que conforma la célula, ¿sí? Las partes de la célula. Y lo que vendría siendo el citoplasma es la parte de la gelatina. Es decir, hagamos de cuenta aquí que dice que la citocinesis es la encargada de la división celular en sí ya del citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es toda esta partecita naranja que ven aquí, toda esta parte naranja que ven aquí. Y esta citocinesis se encarga de dividir de manera equitativa y a través del estrangulamiento, como lo pueden ver aquí, que está como que en B, está como que estrangulando para dividirse en dos partes, pues es la función que cumple la citocinesis. Ya dar por sí la separación entera de lo que es la célula,
que necesitamos obtener. ¿Sí? Dice que nos menciona aquí el enunciado que las células vegetales son diferentes en lo que sería el estrangulamiento, ya que esta se hace, no cumple un estrangulamiento como la de aquí, como podemos ver, cumple un estrangulamiento, sino que aquí cumple como una fragmentación. ¿Qué queríamos decir con una fragmentación? Digamos, tenemos un cuadrado, ¿sí? ¿Qué es fragmentar? Esto es fragmentar, ¿sí? Tratar de romper como una galleta. Esto es una fragmentación y así se divide lo que vendría siendo el citoplasma de una célula vegetal, que no es más que si nosotros cortamos un pedazo, digamos, de cebolla, pongámosle un ejemplo, cebolla blanca, ¿sí? Cebolla blanca, lo cortamos y pues nosotros podemos observar lo que es, lo que contiene, ¿sí? Es muy diferente a lo que es un tejido carnoso, que vendría siendo un pedazo de carne, ¿verdad? Son tejidos muy diferentes, pero cumplen funciones similares. Ok, con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Vendríamos a tratar ahorita con lo que serían las preguntas de la clase, que corresponderían a lo que vimos con anterioridad dentro de los temas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la primera pregunta que dice, ¿cuál es la etapa más larga del ciclo celular? Lo repetí como 3 veces. ¿Cuál sería aquí la etapa más larga del ciclo celular? La G1. La G1. ¿Están seguros que la etapa La más larga interfase, licenciado. Exactamente. Tiene cierta razón que la fase G1 es una de las fases más largas, pero dentro del ciclo celular. Dentro del ciclo celular vendría siendo la interfase. Si nosotros hablamos Así es. cuál es la fase más larga dentro de la interfase, ahí sí estamos correctos entre la E1, ¿verdad? Porque esta va dentro de esta y esta va dentro de lo que es el ciclo celular. Entonces, correctamente es la interfase, ¿sí? Estamos muy bien. Ok, y aquí en la siguiente pregunta dice, la división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos células, ¿qué serán? Dos células Hijas. dos células madres. Dos células hijas. Ahí sí están atentos, ¿verdad? Sí, parece que sí han estado atentos. Entonces, ok. Estos serían dos células hijas, ¿sí? Exactamente. Ok, chicos, eso es lo que conlleva la clase del día de hoy. Y pues estas son las preguntas que se les va a generar a ustedes en lo que son las preguntas de la clase. Si tienen alguna duda o respecto a alguna pregunta, pueden hacerla. Tenemos alrededor de 4 minutos que nos sobran para poder responder alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta dentro de las tareas o algo así. Pues si no es así, pues conmigo sería hasta el día de hoy. Es una pequeña clase, está un poco confusa debido a que es un sistema que se maneja de esta manera, la reproducción celular en el sistema de la mitosis. En cuanto en la siguiente clase veremos lo que es la reproducción celular que conlleva en la meiosis. Como ya les mencioné, las diferencias entre uno y el otro es que la mitosis es una reproducción que no necesita reproducción, es una reproducción asexual y lo que es la meiosis es una reproducción sexual. La diferencia en esta que la mitosis tiene 46 cromosomas y esta se divide en dos células hijas con 46 cromosomas de igual manera. En cuanto a lo que es la meiosis, esta tiene 23 cromosomas más 23 cromosomas que van a relacionarse entre las dos para crear una célula nueva que vendría siendo la célula hija con 46 cromosomas. ¿Sí? Entonces, esto vendría siendo la clase del día de hoy, chicos. Muchas gracias por haber atendido. Nos vemos en una siguiente clase y pues espero que les vaya muy bien en las tareas, ¿sí? Nos vemos, chicos. Pasen muy Ya bien. nos vemos, dicen. Profe, ¿Sí? Que se ven, ingeniero. Ok, se cuidan. Hasta luego, licenciado. Ok, chicos.
Hasta luego.